Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las almas que quedan atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos? En una tarde sombría en las afueras de Toledo se cuenta la historia de Clara, una novia que, vestida de blanco y llena de sueños, encontró su destino en un giro cruel del destino. Mientras sus seres queridos esperaban en el altar, ella se desvió hacia el abismo, un accidente en la carretera que truncó sus esperanzas y la convirtió en un espectro errante. El anochecer caía lentamente sobre el paisaje español, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados que contrastaban con la frialdad del destino que aguardaba a Clara. Las sombras de los árboles de la avenida de Portugal se alargaban como brazos que intentaban atraparla mientras su espíritu vagaba por los caminos. En vida, Clara había sido una mujer llena de amor y promesas. Pero ahora, como un eco de lo que una vez fue, su risa se había transformado en un lamento que resonaba entre las colinas y las calles empedradas de su querido barrio de Santa Teresa. El Jasmine. Día de su boda, el sol brillaba intensamente, pero una nube oscura se cernía sobre su destino. Mientras su padre la conducía al coche, Clara sintió una punzada de inquietud, una sensación que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si algo salía mal? Había pensado, pero el amor que sentía por Javier, su prometido, era más fuerte que cualquier temor. Sin embargo, el destino no siempre es un aliado, y la carretera que debía llevarla hacia su felicidad se convirtió en una trampa mortal. Un deslizamiento, un coche que apareció de la nada, y todo se volvió negro. Ahora, su cuerpo yacía en el fondo de un río, mientras su alma buscaba respuestas en la penumbra de las noches solitarias. Desde entonces, Clara había comenzado a vagar por las carreteras que una vez había recorrido con alegría. Las luces de los coches que pasaban la atravesaban como si no existiera, y los gritos de los conductores al ver su figura espectral eran ecos lejanos que se perdían en la brisa. Su búsqueda no era por venganza, sino por algo más profundo. Necesitaba encontrar almas perdidas como ella, aquellas que habían dejado asuntos sin resolver y que, al igual que ella, anhelaban paz. Las historias de fantasmas siempre hablaban de venganza, pero Clara solo deseaba ser vista, ser escuchada. Los caminos de Castilla-La Mancha se convertían en su hogar, y las antiguas leyendas de la zona cobraban vida a su paso. En cada pueblo que cruzaba, Clara escuchaba susurros sobre fenómenos extraños y encuentros con espíritus. En Tarancón, una anciana la vio y la describió como una novia de luto, mientras que en Cuenca, un niño se atrevió a pronunciar su nombre al ver su vestido blanco ondear con el viento. Clara sabía que su existencia era un misterio y a la vez un grito de auxilio. La sombra de su pasado la perseguía y cada alma que encontraba la acercaba más a la verdad que anhelaba desenterrar. La carretera de la N400 se extendía ante ella como un serpenteante camino sin fin y la noche caía de manera ominosa. Clara se detuvo un momento en el cruce de la carretera, frente a un viejo faro que había visto mejores días. La luz parpadeante parecía llamarla, como si prometiera revelar secretos ocultos. ¿Por qué no puedo descansar?, se preguntaba, su voz resonando en el silencio. En su mente, los recuerdos de su vida anterior se entrelazaban con imágenes de Javier esperándola en el altar, su rostro lleno de amor y esperanza. Pero el amor no era suficiente para salvarla, y el dolor de esa realidad la consumía. Mientras tanto, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire cargado de melancolía. Las sombras danzaban a su alrededor, y Clara sintió una presencia a su lado. Al girarse, vio a una figura que parecía familiar,
una mujer con un vestido de época que sonreía de manera triste. «Vengo a ayudarte», dijo la mujer, su voz fluida como el murmullo de un arroyo. Clara sintió una extraña conexión con ella, como si compartieran un vínculo que iba más allá de la vida y la muerte. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la figura desapareció en la bruma, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Mientras la noche se adensaba, Clara comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Había almas que necesitaban guía, y su historia apenas comenzaba a desvelarse. Pero cuando la oscuridad se cernía sobre el mundo, algo inexplicable sucedía. La noche se tornaba más densa y el viento aullaba con un lamento que resonaba en el alma de Clara. A medida que se adentraba en el misterio de su propia existencia, la figura de la mujer que había encontrado parecía haber dejado una huella indeleble en su esencia. Sin embargo, la tranquilidad de la noche se rompió cuando un grupo de jóvenes, riendo y hablando, pasó cerca del viejo faro. Clara, al percibir su energía vital, sintió una mezcla de anhelo y desesperación. Ellos eran lo que había perdido, la vida que le había sido arrebatada en un instante. Entre ellos, una chica de cabello rizado y ojos brillantes, llamada Ana, parecía especialmente conectada con su presencia. Clara la observó mientras se apartaba del grupo, buscando un lugar más tranquilo donde poder hablar. Fue entonces cuando Clara decidió acercarse, sintiendo una extraña atracción hacia la joven. Sabía que no podía tocarla, pero su voz se alzó en un susurro, un eco que solo Ana podía escuchar. «Ana», murmuró, su voz etérea danzando en el aire. La joven se detuvo en seco, mirando a su alrededor, confundida. Clara sintió un impulso, un deseo de que la chica comprendiera su dolor, su búsqueda y su necesidad de paz. Pero en lugar de comprender, Ana se encogió de hombros, pensando que el viento había jugado una mala pasada. Al ver la reacción de Ana, Clara sintió un ardor en su pecho, una punzada de frustración. Era la primera vez que intentaba comunicarse con alguien desde su trágica muerte, y la sensación de ser ignorada era devastadora. Sin embargo, la joven se acercó al faro, atraída por su luz titilante, y Clara vio una oportunidad. Quizás, si lograba conectarse con ella, podría encontrar respuestas a su propia situación, o al menos compañía en su soledad. Mientras Clara se esforzaba por hacer que Ana la escuchara, dos figuras emergieron de la oscuridad. Se trataba de un par de chicos, Daniel y Luis, que se unieron a Ana. Eran amigos cercanos, jóvenes llenos de sueños, pero también llevaban el peso de sus propias inseguridades. Luis, un chico de mirada profunda y melancólica, había perdido a su madre hace un año, lo que lo había sumido en una tristeza que parecía no tener fin. Daniel, siempre el optimista del grupo, intentaba mantener el ánimo elevado, pero Clara podía sentir la sombra que lo seguía. Cuando Clara se dio cuenta de las luchas internas de los chicos, comprendió que no solo su alma estaba atrapada. Había un hilo invisible que los unía a ella, y su sufrimiento resonaba en sus corazones. Decidió intentar comunicarse de nuevo. Esta vez, Clara se concentró en los recuerdos de su vida, evocando imágenes de su boda, de la felicidad que había sentido. Con cada pensamiento su energía se intensificaba y por un momento el viento susurró su nombre: Clara. Ana se volvió hacia sus amigos, sus ojos llenos de asombro. ¿Lo oyen? «Alguien está aquí», dijo, su voz temblando con la mezcla de miedo y curiosidad. Daniel y Luis la miraron, escépticos al principio, pero la expresión de Ana les hizo dudar. Clara sintió que había logrado captar su atención, pero también sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil. La tensión se palpaba en el aire mientras los tres jóvenes intentaban descifrar lo que estaba ocurriendo. «Quizás es solo el viento»,
sugirió Luis, pero había una chispa de esperanza en su voz. Clara podía sentir cómo su angustia se intensificaba. A medida que la conexión se fortalecía, comenzó a manifestarse en el entorno. Las luces del faro parpadeaban con más fuerza, casi como si respondieran a su llamado. Ana, impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, se acercó aún más al faro mientras Clara la observaba, agradecida por su interés. «¿Quién eres?», preguntó Ana en voz baja, casi como un susurro. La pregunta resonó en el aire y Clara sintió que era el momento de revelarse. «Soy Clara», respondió, su voz fluyendo con la suavidad del agua. «Estoy atrapada entre dos mundos, buscando respuestas y paz». Las palabras, cargadas de emoción, parecían atravesar la barrera entre los vivos y los muertos. Ana, con los ojos muy abiertos, sintió que había algo más en la voz que se manifestaba, un anhelo profundo, una historia sin cerrar. Sin embargo, el momento de revelación se vio interrumpido cuando Luis, sintiéndose incómodo, dijo: «Esto es una locura, no podemos hablar con fantasmas». Sus palabras crearon una grieta en la conexión que Clara había intentado establecer. El miedo y la incredulidad comenzaron a envolver a los jóvenes y la atmósfera se tornó tensa. Clara sintió cómo la tristeza se apoderaba de ella, un eco de su propia desesperación. «No soy un fantasma, soy una persona que quiere ser escuchada», gritó Clara, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar las paredes del viejo faro. La luz parpadeante se intensificó y los tres jóvenes retrocedieron, atónitos. La revelación de Clara había creado un vínculo, pero también había despertado sus miedos más profundos. Ana, a pesar de su deseo de creer, se sintió atrapada entre la realidad y lo sobrenatural. En ese momento, Clara comprendió que no solo debía enfrentarse a sus propios demonios, sino también a los de los que la rodeaban. Sus vidas estaban entrelazadas de manera inesperada, y sus historias eran un reflejo de las luchas internas que cada uno enfrentaba. Sin embargo, el desafío que se presentaba era abrumador. ¿Podría Clara ayudarles a lidiar con su dolor y al mismo tiempo encontrar la paz que tanto anhelaba? La noche se hacía más oscura y el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire de misterio. Clara sabía que su viaje apenas comenzaba y que los obstáculos que enfrentaría no solo serían físicos, sino también emocionales. Las decisiones que tomaran Ana, Luis y Daniel tendrían un impacto profundo en su camino hacia la redención. Cada elección resonaría en el tejido de sus vidas, y Clara estaba decidida a guiarlos, aun cuando el camino hacia la verdad estuviera plagado de sombras. Mientras se adentraban en el misterio de su conexión, Clara se dio cuenta de que su lucha por encontrar paz se había entrelazado con la búsqueda de los jóvenes por entender su propia realidad. Las almas perdidas no eran solo un eco del pasado, eran un reflejo de la humanidad misma, y Clara estaba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad para ayudarles a encontrar la luz. Con cada paso hacia adelante, la historia de Clara y los jóvenes se intensificaba, y el abismo entre el mundo de los vivos y el de los muertos comenzaba a desdibujarse. Su encuentro era solo el principio de una travesía que los llevaría a descubrir no solo la verdad sobre Clara, sino también sobre sí mismos. Y en esa búsqueda, el misterio se profundizaba, desafiando sus creencias y obligándolos a enfrentar lo desconocido. La noche se tornaba más densa y el viento aullaba con un lamento que resonaba en el alma de Clara. A medida que se adentraba en el misterio de su propia existencia, la figura de la mujer que había encontrado parecía haber dejado una huella indeleble en su esencia.
Sin embargo, la tranquilidad de la noche se rompió cuando un grupo de jóvenes, riendo y hablando, pasó cerca del viejo faro. Clara, al percibir su energía vital, sintió una mezcla de anhelo y desesperación. Ellos eran lo que había perdido, la vida que le había sido arrebatada en un instante. Entre ellos, una chica de cabello rizado y ojos brillantes, llamada Ana, parecía especialmente conectada con su presencia. Clara la observó mientras se apartaba del grupo, buscando un lugar más tranquilo donde poder hablar. Fue entonces cuando Clara decidió acercarse, sintiendo una extraña atracción hacia la joven. Sabía que no podía tocarla, pero su voz se alzó en un susurro, un eco que solo Ana podía escuchar. «Ana», murmuró, su voz etérea danzando en el aire. La joven se detuvo en seco, mirando a su alrededor confundida. Clara sintió un impulso, un deseo de que la chica comprendiera su dolor, su búsqueda y su necesidad de paz. Pero en lugar de comprender, Ana se encogió de hombros, pensando que el viento había jugado una mala pasada. Al ver la reacción de Ana, Clara sintió un ardor en su pecho, una punzada de frustración. Era la primera vez que intentaba comunicarse con alguien desde su trágica muerte, y la sensación de ser ignorada era devastadora. Sin embargo, la joven se acercó al faro, atraída por su luz titilante, y Clara vio una oportunidad. Quizás, si lograba conectarse con ella, podría encontrar respuestas a su propia situación, o al menos compañía en su soledad. Mientras Clara se esforzaba por hacer que Ana la escuchara, dos figuras emergieron de la oscuridad. Se trataba de un par de chicos, Daniel y Luis, que se unieron a Ana. Eran amigos cercanos, jóvenes llenos de sueños, pero también llevaban el peso de sus propias inseguridades. Luis, un chico de mirada profunda y melancólica, había perdido a su madre hace un año, lo que lo había sumido en una tristeza que parecía no tener fin. Daniel, siempre el optimista del grupo, intentaba mantener el ánimo elevado, pero Clara podía sentir la sombra que lo seguía. Cuando Clara se dio cuenta de las luchas internas de los chicos, comprendió que no solo su alma estaba atrapada. Había un hilo invisible que los unía a ella, y su sufrimiento resonaba en sus corazones. Decidió intentar comunicarse de nuevo. Esta vez, Clara se concentró en los recuerdos de su vida, evocando imágenes de su boda, de la felicidad que había sentido. Con cada pensamiento su energía se intensificaba y por un momento el viento susurró su nombre. Clara. Ana se volvió hacia sus amigos, sus ojos llenos de asombro. «¿Lo oyen? Alguien está aquí», dijo, su voz temblando con la mezcla de miedo y curiosidad. Daniel y Luis la miraron, escépticos al principio, pero la expresión de Ana les hizo dudar. Clara sintió que había logrado captar su atención, pero también sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil. La tensión se palpaba en el aire mientras los tres jóvenes intentaban descifrar lo que estaba ocurriendo. «Quizás es solo el viento», sugirió Luis, pero había una chispa de esperanza en su voz. Clara podía sentir cómo su angustia se intensificaba. A medida que la conexión se fortalecía, comenzó a manifestarse en el entorno. Las luces del faro parpadeaban con más fuerza, casi como si respondieran a su llamado. Ana, impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, se acercó aún más al faro, mientras Clara la observaba, agradecida por su interés. «¿Quién eres?», preguntó Ana en voz baja, casi como un susurro. La pregunta resonó en el aire, y Clara sintió que era el momento de revelarse. «Soy Clara», respondió, su voz fluyendo con la suavidad del agua. «Estoy atrapada entre dos mundos, buscando respuestas y paz». Las palabras, cargadas de emoción, parecían atravesar la barrera entre los vivos y los muertos. Ana, con los ojos muy abiertos, sintió que había algo más en la voz que se manifestaba.
un anhelo profundo, una historia sin cerrar. Sin embargo, el momento de revelación se vio interrumpido cuando Luis, sintiéndose incómodo, dijo: «Esto es una locura. No podemos hablar con fantasmas». Sus palabras crearon una grieta en la conexión que Clara había intentado establecer. El miedo y la incredulidad comenzaron a envolver a los jóvenes y la atmósfera se tornó tensa. Clara sintió cómo la tristeza se apoderaba de ella, un eco de su propia desesperación. «No soy un fantasma, soy una persona que quiere ser escuchada», gritó Clara, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar las paredes del viejo faro. La luz parpadeante se intensificó y los tres jóvenes retrocedieron, atónitos. La revelación de Clara había creado un vínculo, pero también había despertado sus miedos más profundos. Ana, a pesar de su deseo de creer, se sintió atrapada entre la realidad y lo sobrenatural. En ese momento, Clara comprendió que no solo debía enfrentarse a sus propios demonios, sino también a los de los que la rodeaban. Sus vidas estaban entrelazadas de manera inesperada y sus historias eran un reflejo de las luchas internas que cada uno enfrentaba. Sin embargo, el desafío que se presentaba era abrumador. ¿Podría Clara ayudarles a lidiar con su dolor y al mismo tiempo encontrar la paz que tanto anhelaba? La noche se hacía más oscura y el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire de misterio. Clara sabía que su viaje apenas comenzaba y que los obstáculos que enfrentaría no solo serían físicos, sino también emocionales. Las decisiones que tomaran Ana, Luis y Daniel tendrían un impacto profundo en su camino hacia la redención. Cada elección resonaría en el tejido de sus vidas, y Clara estaba decidida a guiarlos, aun cuando el camino hacia la verdad estuviera plagado de sombras. Pero entonces un rayo de luz cruzó el cielo, iluminando brevemente el faro y revelando una figura espectral en la distancia. Clara, paralizada por la sorpresa, reconoció la silueta de la mujer que la había guiado en su primera aparición. Era la misma mujer que había dejado una huella en su esencia, y su presencia ahora parecía amenazadora. «¿Qué haces aquí?», murmuró Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su ser. Ana, Daniel y Luis también vieron la figura, y su incredulidad se transformó en terror. «¿Quién es?», preguntó Ana, su voz temblando. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «He venido a recordarles a todos que el pasado nunca se olvida», dijo, su voz resonando con un eco sobrenatural. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La mujer representaba un aspecto de su pasado que había tratado de enterrar, un oscuro secreto que había estado a punto de revelarse. «No puedes hacer esto», suplicó Clara mientras la figura avanzaba hacia ellos. «No puedes interferir». Sin embargo, la mujer se acercó y a cada paso, Clara sentía que sus propios recuerdos se desmoronaban. La revelación era inminente, una tormenta de emociones que amenazaba con arrastrar a todos hacia un abismo. «Tu historia es mi historia, Clara, y tú sabes qué hiciste», dijo la mujer, su voz llena de resentimiento. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la mentira. La conexión que había intentado establecer con Ana, Luis y Daniel se desmoronaba y la incertidumbre la envolvía. No solo su propia sanidad estaba en juego, sino también la de los jóvenes que la rodeaban. ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? ¿Qué traumas ocultos amenazaban con desestabilizar su búsqueda de paz? Mientras la figura se acercaba, Clara sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, comprendió que no solo luchaba contra sus propios demonios, sino que también debía ayudar a los demás a enfrentar los suyos. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero también más peligrosa.
La noche estaba lejos de terminar y el misterio se profundizaba, desafiando sus creencias y obligándolos a enfrentar lo desconocido. Clara sabía que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la redención. Con el corazón en un puño, se preparó para lo que vendría, sabiendo que el desenlace de su historia estaba a punto de revelarse. La lucha por la paz y la comprensión apenas comenzaba, y el faro, testigo silente de sus vidas entrelazadas, iluminaba el camino hacia lo desconocido. La noche estaba sumida en una tensión palpable. Clara, la figura etérea atrapada entre dos mundos, se encontraba frente a la misteriosa mujer que había marcado su existencia, un espectro de su pasado que había regresado con una fuerza arrolladora. La figura avanzaba con una determinación que intimidaba, y Clara sintió que las sombras de sus recuerdos la envolvían, amenazando con desbordar la frágil paz que había intentado construir. Ana, Luis y Daniel, paralizados por el terror, miraban la escena con ojos desorbitados. La atmósfera se cargaba de un aire eléctrico y Clara podía sentir el pulso de sus corazones resonando en el silencio. La presencia de la mujer era un recordatorio de que lo que había sido enterrado no podía permanecer oculto para siempre. «No puedes hacer esto», suplicó Clara, su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. «No puedes venir aquí y arruinarlo todo». La mujer, con una sonrisa que parecía más un rictus de desprecio, se detuvo a unos pasos de Clara, su mirada fija y penetrante. ¿Arruinarlo? No, Clara. Estoy aquí para recordarte lo que has olvidado. La verdad que has intentado ocultar bajo capas de dolor y arrepentimiento. Con cada palabra que pronunciaba, la figura proyectaba una sombra más oscura sobre el faro, como si la misma luz se opacara ante su presencia. Clara sintió cómo su respiración se volvía entrecortada. La revelación que se avecinaba era aterradora. En ese instante comprendió que no solo se enfrentaba a un espectro, sino a los fragmentos de su propia historia que había tratado de enterrar. «No me hagas revivir eso», imploró con la voz desgarrada. «He luchado tanto por seguir adelante», pero la mujer no se detuvo. «Tu lucha es en vano, Clara. Tu pasado no se puede borrar, y mientras no lo enfrentes, estarás atrapada, aquí, entre sombras, no solo para ti, sino también para aquellos que están a tu alrededor». Su mirada se desvió hacia Ana, Luis y Daniel, como si pudiera ver el dolor que cada uno de ellos llevaba dentro. «Ellos también están conectados. A ti y tu verdad les afecta». Ana, sintiendo el peso de esas palabras, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir con que estamos conectados? No sabemos nada de ti». Su voz temblaba, pero había un destello de valentía en su mirada. Clara sintió que esa chispa era lo que necesitaba. La conexión con ellos podría ser la clave para enfrentar la verdad. «Quiero que vean lo que tú has hecho, Clara», dijo la mujer, su tono grave. «Solo así podrán entender el porqué de su sufrimiento». Con un movimiento de su mano, el aire se tornó frío y visiones comenzaron a formarse en la oscuridad. Recuerdos de Clara se desplegaron como un mural desgastado. Risas, amor, pero también tragedia y culpa. Los tres jóvenes observaron, horrorizados, cómo las imágenes mostraban un pasado que Clara había tratado de olvidar. Vieron a Clara con su esposo, sonriendo en un día radiante, y luego la oscuridad invadió la escena. Un accidente que la arrebata de su vida en un instante. El dolor y la culpa eran palpables en cada imagen, y Ana sintió una punzada en el corazón al darse cuenta de que sin quererlo, Clara había sido una víctima de sus propias decisiones. «Basta», gritó Clara, incapaz de soportar la carga de sus propios recuerdos expuestos. «No necesito que me recuerdes mi dolor.
ya lo llevo conmigo. La frustración y la tristeza se convirtieron en un grito desgarrador que resonó en el aire, haciendo temblar los cimientos del faro. Era un llamado a la lucha, no solo contra la mujer que la confrontaba, sino contra el peso de su propia culpa. «Esto no es solo tu lucha, Clara», intervino Luis, sintiéndose impulsado por un coraje que no sabía que tenía. «Todos estamos lidiando con nuestros propios demonios. Cada uno de nosotros ha perdido algo, y quizás juntos podamos encontrar la forma de enfrentar lo que nos atormenta». Sus palabras sorprendieron a Clara y a la mujer, quien retrocedió un paso, sorprendida por la unión inesperada de los jóvenes. Daniel, sintiendo que la tensión alcanzaba su punto máximo, se unió a Luis. «No podemos permitir que nuestros miedos nos controlen. Lo que ha pasado, pero lo que hacemos ahora, eso es lo que importa». Su voz era firme, y Clara sintió que esa determinación resonaba en su propio ser, ayudándola a encontrar la fuerza que creía haber perdido. Ana, con lágrimas en los ojos, asintió. «Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos. No estamos solos, Clara, no lo has estado». La conexión entre ellos se volvió un hilo luminoso en la oscuridad, y Clara sintió que la luz del faro se intensificaba, como si estuviera respondiendo a su unión. La mujer, visiblemente molesta, intentó desenmascarar la unión que se había formado. No pueden enfrentarse a la verdad sin sufrir, y su dolor será mayor que cualquier cosa que hayan experimentado hasta ahora. Pero Clara, empoderada por las palabras de sus nuevos amigos, dio un paso adelante. «Quizás el dolor es inevitable, pero también lo es la sanación», declaró con firmeza. «No voy a dejar que el miedo me defina, ni a ustedes tampoco. Si enfrentamos esto juntos, podemos encontrar el camino hacia la paz». La determinación en su voz resonó en el aire, como un eco de esperanza que desafiaba la oscuridad. La mujer se detuvo, su expresión cambiando de desprecio a incertidumbre. Creen que pueden cambiar su destino, pero la verdad es inmutable. Sin embargo, Clara sintió que la conexión con Ana, Luis y Daniel se fortalecía, uniendo sus corazones en una lucha común. La verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Estamos dispuestos a enfrentarlo. Con un grito que resonó en el aire, Clara extendió su mano hacia la mujer, dispuesta a reclamar su pasado y enfrentar lo que había estado oculto. «Muestra la verdad. No tengo miedo de lo que soy». En ese instante el viento aulló con fuerza y la luz del faro brilló con una intensidad casi sobrenatural, desafiando a la mujer que había venido a atormentarla. La figura espectral, sorprendida por la fuerza de la determinación que emanaba de Clara y sus amigos, vaciló. La luz se tornó en un torbellino de energía, uniendo las almas en una danza de esperanza y redención. Era el momento decisivo, donde cada elección, cada palabra, podía cambiar el curso de sus vidas. El aire se volvió denso, y Clara sintió que el tiempo se detenía. La lucha no era solo contra la mujer que había representado su pasado, sino también contra el miedo y la culpa que había llevado en su corazón. Las visiones de su vida se desvanecieron mientras la conexión con Ana, Luis y Daniel se hacía más fuerte, iluminando el camino hacia la verdad. A medida que la figura comenzaba a desvanecerse, Clara supo que el desenlace de esta confrontación marcaría el comienzo de una nueva etapa, no solo para ella, sino para todos ellos. La noche estaba lejos de terminar, pero el faro, testigo de su lucha, iluminaba el camino hacia lo desconocido, donde la verdad y la redención aguardaban. La luz del faro se intensificó, bañando a Clara y sus amigos en un resplandor cálido que contrastaba con la fría oscuridad que habían enfrentado. La mujer espectral, al verse rodeada por la fuerza unida de los jóvenes, comenzó a desvanecerse lentamente,
su figura desdibujándose en el aire como un humo que se disipa. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, lanzó una última mirada cargada de advertencia. Este no es el final, Clara. La verdad siempre encuentra su camino, y las sombras no se olvidan fácilmente. Su voz resonó en el aire, pero pronto se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado. Clara cayó de rodillas, el peso de la confrontación se apoderó de ella. A pesar de la victoria, sentía que una parte de su alma había quedado expuesta, desgarrada por los recuerdos que habían aflorado. Ana, Luis y Daniel se acercaron. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Ana, su voz suave pero tensa. Clara asintió, aunque una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, simbolizando el dolor que aún residía en su interior. «Lo hemos enfrentado juntos», murmuró Daniel, ofreciendo su mano para ayudarla a levantarse. «Pero no debemos olvidar lo que hemos aprendido esta noche». Clara tomó su mano, sintiendo una corriente de apoyo que la impulsó a ponerse de pie. Aún estaba temblando, no solo por el frío del faro, sino por la intensidad de la experiencia vivida. Luis, observando la escena, se dio cuenta de que el impacto de lo sucedido iba más allá de Clara. Todos hemos cargado con nuestros propios secretos, y aunque hemos enfrentado uno, queda mucho por resolver, dijo mirando a cada uno de sus amigos. La verdad puede ser liberadora, pero también puede abrir viejas heridas. Clara sintió que sus palabras resonaban en su interior. Sabía que su lucha no se había terminado, que cada uno de ellos debía enfrentar sus propios fantasmas. Mientras caminaban hacia la salida del faro, una fría brisa sopló, trayendo consigo un susurro extraño. Ana se detuvo en seco. ¿Escuchan eso?, preguntó, su mirada fija en la oscuridad que los rodeaba. Clara frunció el ceño, sintiendo que había algo más en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda, como si el viento llevara consigo un eco de advertencias pasadas. «Es solo el viento», intentó tranquilizarla Luis, pero sabía que la inquietud estaba presente. Clara no podía evitar sentir que la mujer espectral había dejado una parte de sí misma en el faro, una sombra que aún podría acecharlas en el futuro. «Quizás no hemos terminado del todo», reflexionó en voz alta. «Lo que ha pasado esta noche podría ser solo el principio». Al salir del faro, la luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el camino hacia el pueblo. Clara miró a sus amigos, cada uno con su propio peso en los ojos. La conexión que habían formado era palpable, y aunque habían enfrentado algo aterrador, también había surgido una nueva luz en sus corazones. Pero la sensación de incompletud persistía, como si un nuevo misterio estuviera a punto de revelarse. En los días siguientes, mientras el sol brillaba sobre el pueblo, Clara comenzó a reconstruir su vida. Sin embargo, los recuerdos de aquella noche no la abandonaron. Se encontró pensando en la advertencia de la mujer, preguntándose qué significaba realmente. A menudo, se sentaba en el faro mirando hacia el horizonte, buscando respuestas en el vaivén de las olas. La experiencia había dejado una marca en su alma, un recordatorio constante de que la verdad, aunque liberadora, también era un camino lleno de espinas. Ana, por su parte, comenzó a documentar sus propios recuerdos, sintiendo que había una historia que contar no solo sobre Clara, sino sobre cada uno de ellos. Luis y Daniel se unieron a ella, formando un grupo que se adentraba en el estudio de sus propios pasados. Juntos, decidieron crear un proyecto en el que pudieran compartir sus experiencias, ayudando a otros a enfrentar sus propios demonios. La conexión que habían forjado en el faro se tradujo en un compromiso de apoyo mutuo, una red de fortaleza en la que podrían sostenerse. Sin embargo, la inquietud no desapareció.
En noches tranquilas, Clara juraría escuchar susurros en el viento, ecos de la mujer que había confrontado. A veces, en sus sueños, veía visiones de sombras danzando en la luz de la luna, como si algo esperara en el umbral de su conciencia. ¿Era un nuevo misterio que aguardaba ser desvelado? ¿O era la manifestación del miedo que aún residía en su interior? La última noche del mes, Clara decidió regresar al faro. La brisa era más fuerte y el sonido de las olas parecía más ensordecedor. Mientras subía los escalones, una sensación de anticipación la envolvió. En lo más profundo de su ser, sabía que su lucha no había terminado, que había más verdades por descubrir. La luz del faro brillaba intensamente, pero en su interior, un nuevo desafío comenzaba a tomar forma. Al llegar a la cima, Clara contempló el océano. La conexión con sus amigos había sido un bálsamo para su alma, pero aún había preguntas que no tenían respuesta, y en el horizonte un destello inusual llamó su atención. Era un nuevo misterio, una nueva sombra que se acercaba. Así, mientras el faro iluminaba la noche, Clara se dio cuenta de que la vida siempre traería desafíos, pero con sus amigos a su lado, estaba lista para enfrentarlos. La historia de Clara no había terminado. Apenas comenzaba una nueva etapa, llena de secretos, verdades y la promesa de un futuro en el que la luz siempre podría vencer a la oscuridad. La luz del faro, que había sido un símbolo de esperanza y unidad para Clara y sus amigos, comenzó a desvanecerse con la misma rapidez con la que el espíritu había desaparecido aquella noche fatídica. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de que la advertencia de la mujer espectral había calado hondo en su ser como un eco persistente que reverberaba en su mente. A medida que pasaban los días, la vida en el pueblo parecía reanudar su curso normal, pero Clara se sentía diferente. Una sombra se había infiltrado en su corazón, alimentada por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. La conexión con sus amigos se volvió un refugio, pero también un recordatorio constante de que la lucha no había terminado. Fue en una noche particularmente oscura, mientras se encontraba de nuevo en el faro, que Clara sintió la presencia de algo más. Una energía oscura y tentadora emanaba de las profundidades del océano, como si el mar mismo estuviera llamándola. Las olas rompían con fuerza contra las rocas y el viento parecía murmurar secretos que solo ella podía escuchar. Esa voz, suave y persuasiva, comenzó a infiltrarse en su mente, prometiendo poder y verdad más allá de lo que había imaginado. Clara, susurraba el viento, explora tu esencia. La oscuridad puede ser tu aliada y la verdad está más allá de la luz. La tentación era palpable y aunque su corazón luchaba contra la idea, la fuerza de lo desconocido se volvía cada vez más irresistible. La advertencia de la mujer espectral resonaba en su interior, pero Clara se encontraba atrapada entre el deseo de descubrir más y el miedo a lo que eso podría significar. Sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Sus amigos notaron que su luz interior se apagaba lentamente, que su risa se volvía más escasa y su mirada más distante. Ana, preocupada, la confrontó una tarde. «Clara, ¿qué te está pasando? Te echamos de menos». Pero Clara, sintiéndose cada vez más atrapada por la oscuridad que la rodeaba, se limitó a sonreír con tristeza. «Solo estoy buscando respuestas», respondió, su voz temblando entre la lucha interna. A medida que pasaban las semanas, Clara se fue alejando de sus amigos, cada vez más seducida por la oscuridad. Las sombras que había enfrentado se convirtieron en parte de ella, y lo que había sido una búsqueda de verdad se transformó en un camino hacia la corrupción total. Comenzó a experimentar visiones, escenas de poder, de dominio,
y la promesa de que, al abrazar su oscuridad, podría ser libre de sus temores y limitaciones. Finalmente, una noche, mientras el mar rugía con ferocidad, Clara tomó la decisión definitiva. Se acercó al borde del acantilado, sintiendo que la energía oscura la envolvía como un manto. En ese momento, comprendió que había cruzado un umbral del que no habría regreso. La mujer espectral había tenido razón. Su lucha no había sido en vano, pero la verdad que había encontrado era una perversa ilusión. Los ecos de sus amigos se desvanecieron en su mente mientras la oscuridad la reclamaba por completo. Al mirar hacia el horizonte, vio visiones de poder ilimitado y un futuro que brillaba con una luz maligna. Clara sonrió, sabiendo que había tomado su decisión. Había dejado atrás la luz y en su lugar había encontrado la fuerza que siempre había anhelado, aunque a un costo aterrador. El faro, que había sido un símbolo de esperanza, ahora era un monumento a su caída. Clara, transformada y corrompida, se convirtió en la heredera de una oscuridad que acechaba al pueblo. A medida que la luna se ocultaba detrás de las nubes, una nueva era comenzaba, y la verdad que una vez había buscado se convertía en su mayor condena. Conclusión. La historia de Clara, marcada por la corrupción total, deja una inquietante pregunta en el aire. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder y la verdad? La oscuridad que ella abrazó podría extenderse, convirtiéndose en un nuevo desafío para sus amigos, quienes todavía luchan por recordar la luz que una vez compartieron. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia. Tu interacción es importante para nosotros.